Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el último programa del mes de octubre. Esperemos que sea una gran semana y que estén listos para arrancar la última recta del año. Un 2020 que ha sido difícil para todo el mundo, pero que sin duda nos ha unido con el corazón. Los saludamos desde la Ciudad de México, Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza en los micrófonos, que como cada semana estamos muy bien acompañados por todo el equipo que participa en la realización de este programa. Nosotros ya estamos listos, así que pónganse cómodos y disfruten de estas secciones que les tenemos preparadas para el día de hoy. Esto es Comunidad INEA Radio, ya estamos al aire y comenzamos. Hoy, en Comunidad INEA Radio, hablaremos del módulo Somos Mexicanos. ¿Sabías que para los rarámuris correr es un acto ritual? Les compartiremos el cuento La Bruja, de Julio Cortázar. Escucharemos Que Viva Mi Música, del grupo de cuerdas Ñundeyá Musical, de Chacaltongo de Hidalgo, Oaxaca. Recordaremos a Francisco I. Madero. En El Sabor de Mi Pueblo, aprenderemos sobre el pan de muerto. Y en Leyendas para Soñar, conoceremos la historia de la casa mejor decorada. Ya iniciamos esta emisión de Comunidad INEA Radio, que como pudieron escuchar en este resumen, lo que tendremos el día de hoy está muy interesante. Hablaremos de temas para chicos y grandes, así que reúnanse, tengan a la mano algo en donde anotar y disfruten con nosotros de los próximos 30 minutos. Para comenzar las secciones de este programa vamos a ir al reportaje especial que nos preparó Víctor Lagunas desde el estado de Morelos, quien precisamente, influenciado por las tradiciones que rondan en estos días en nuestro país, nos hablará de un módulo que trata sobre las características de México y por supuesto de sus habitantes. El módulo Somos Mexicanos. Vamos a escucharlo. reportaje. En este programa de Comunidad INEA Radio, les traemos un reportaje acerca de lo que significa ser mexicano y mexicana, de nuestras costumbres, tradiciones, territorio, organización social, gobierno y nuestra propia identidad. Estos temas los podemos encontrar en uno de los módulos que el INEA ofrece a sus educandos y que tiene por nombre Somos Mexicanos. En este módulo podemos encontrar actividades que nos llevan a reconocer lo que nos une como mexicanos y nos permite formar un sinfín de comunidades, cada una diferente a la otra. Esto es posible gracias a las distintas culturas y formas de vida que conviven a lo largo de nuestro territorio. Pero no solo eso, también compartimos necesidades, derechos y desafíos. Además, con este módulo podremos conocer la forma en que se organiza nuestro gobierno y cómo afecta en nuestra vida diaria. Reconoceremos cómo participamos en la vida de México, en su cultura, en sus leyes, tradiciones y lenguas. No debemos olvidar que pertenecemos a México, es decir, somos parte de un país lleno de riquezas, de cultura, de un territorio. Somos parte de una familia, de un grupo o muchos grupos de amigos, de compañeros de trabajo. Y es que en esos grupos todos tenemos algo en común. Somos mexicanos. Cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar al desarrollo de las personas, los pueblos y el país. Nuestra cultura, es decir, ideas, creencias, valores, costumbres, formas de expresión, cambian con el paso del tiempo. Cambian gracias a la relación que establecemos con otras personas y esto nos permite enriquecer la cultura de México. Otro punto que no debemos olvidar es nuestra identidad nacional, aquellos rasgos que reconocemos como nuestros y de nuestro país, lo que nos vuelve particulares y distintos a cualquier otra nación. Es todo lo que somos, nuestras ideas y nuestras prácticas. Cuando unimos todos esos y pensamos en México, vendrán a nuestra mente determinadas imágenes e ideas, sus paisajes, tradiciones, historia, incluso problemas y carencias. Todo esto puede generarnos orgullo, amor, compromiso o preocupación. En el caso de México, la diversidad es parte de la identidad nacional, porque en el territorio mexicano conviven muchos grupos y pueblos con características, niveles de desarrollo y desafíos particulares. Por eso, aunque sea un solo país, cada persona y pueblo piensan y se identifican con México de una manera distinta, pero todos somos mexicanos. Mi nombre es Víctor Lagunas.
Gracias por acompañarnos. Sigan escuchando Comunidad INEA Radio. Hasta la próxima. Muchas gracias, Víctor. Como lo mencionas, este material es parte de los módulos con los que trabajamos en el INEA y que ustedes pueden consultar a través de internet. ¿Quieren saber cómo? Bueno, pues es muy sencillo. En cualquier buscador van a poner cursos y materiales INEA. Y la primera liga que les aparece, esa es la que lleva a nuestros materiales. Pues bien, ahora vamos a pasar a la siguiente sección, en donde Vero Ruiz nos hablará de una linda tradición de los rarámuris, pues lo que para nosotros podría ser una forma para ejercitarnos, para ellos es un acto ritual. Vamos a escuchar de qué se trata. ¿Sabías que para los rarámuri correr es un acto ritual? Los rarámuri, cultura milenaria del norte mexicano, pueden correr hasta por 3 días seguidos. Su mente y cuerpo son superados por una voluntad mística, impresa en el sentido divino de correr. Para ellos, correr significa reunirse con la tierra, comprenderla en un eterno espiral de movimiento. Cuando corres en la tierra y corres con la tierra, puedes correr para siempre, dice un proverbio rarámuri. La intención y el sentido son suficientes para consumar este acto mágico, un acto que a todos les pareciera cotidiano o perfectamente insignificante. Pero para los rarámuri, correr es un acto ritual que persiste en ese sentido a pesar de 5 siglos de intentos de evangelización cultural. No en vano, a quienes habitan en esta comunidad los conocemos como pies ligeros, y la fortaleza inaudita de sus corredores es memorable. Hombres y mujeres recorren las escarpadas brechas adentradas en la Barranca del Cobre. Día y noche atraviesan sierras casi inhóspitas. Otro de sus más valorados proverbios habla de la fortaleza. Quien no aguanta, no vale. Y, como a su tierra, los rarámuris viven y recorren el aguante profundamente. Su contexto geográfico es tan radical, inmerso en una dinámica de constantes sequías y fríos intensos, que a la voluntad resulta vital para sobrevivir. Los rarámuri han soportado las inclemencias de su entorno por siglos, y el más arraigado símbolo de su admirable espíritu es precisamente el milenario hábito de correr. Equipados con la sencillez de su complexión, recorren sus tierras, hacen suyo el entorno, que son ellos mismos, y trascienden el cuerpo y la mente con su voluntad. Sus ancianos y jóvenes, que en su cosmogonía son adultos desde los 14 años, llegan a correr hasta 3 días seguidos sin descanso, ingiriendo cantidades pequeñas de comida y agua. Por otro lado, sus cuerpos delgados, livianos, pero fuertes, son una extensión de la ligereza y de su concepción del mundo, y simultáneamente, trascender el yo mediante el rito del correr es un ejercicio ancestral. Los límites del cuerpo son rebasados por la intención. Los rarámuri recorren con sencillas sandalias puestas, una suela de cuero atada con un lazo al pie y la pierna, y así se aprecia entre los grandes corredores de la Sierra Tarahumara, como Sirio Chacarito y la contemporánea Lorena Ramírez. Pero correr así, con la intención de hacer vibrar hasta lo más recóndito de uno mismo, poco tiene que ver con las sandalias y los caminos. Sus recorridos se convierten en auténticos trances. Es posible que para ser dueño de uno mismo, tal vez haya que trascender toda clase de reminiscencia de lo que se es. Tal vez hay que fundirse con el profundo movimiento del mundo. Y los rarámuri alcanzan ese estado en la más sencilla de las expresiones físicas, corriendo. Sin duda, todos estos datos hacen que nos sorprendamos y reflexionemos, porque si los habitantes de estas comunidades, aun con grandes obstáculos de clima y suelo, logran recorrer estas distancias, ¿por qué no hacerlo cuando todo el entorno te favorece? Yo soy Vero Ruiz y los invito a seguir escuchando Comunidad INEA Radio. Los espero en la próxima semana con más datos interesantes en ¿Sabías qué? Muchas gracias, Vero. Qué interesante conocer estos datos. Definitivamente no volveremos a ver el acto de correr como cualquier cosa, pues creo que a partir de conocer el significado que tiene para los rarámuris,
tendremos un respeto y admiración para esta actividad y por supuesto para la gente que la practica. Y hablando de practicar, algo que siempre les recomendamos, es más, los incitamos aquí en Comunidad INEA Radio, es a practicar el muy sano hábito de la lectura. Y para motivarlos, creamos esta sección que es un círculo de lectura radiofónico en donde semana a semana Yareli Gamiño nos recomienda algunas lecturas que ustedes pueden buscar y leer. Y hoy no es la excepción, pues influenciados por las fechas de Halloween y Día de Muertos, hoy nos hablará de un cuento muy especial llamado Bruja, del escritor Julio Cortázar. Así que acompáñenos a entrar a Círculo de Lectura. Bruja es un cuento en donde Julio Cortázar nos muestra el punto de vista de la bruja, un ser diferente en un mundo de iguales. Paula es una joven temerosa e introvertida incapaz de ser feliz en el pequeño pueblo donde le tocó nacer y vivir. La juventud de Paula ha sido triste y silenciosa, como ocurre en los pueblos a toda muchacha que prefiere la lectura a los paseos por la plaza. Desdeñe pretendientes regulares y se someta al espacio de una casa como suficiente dimensión de vida. Paula descubrió a los 10 años que tenía poderes sobrenaturales cuando hizo aparecer una mosca en su sopa para evitar comérsela. Sin embargo, no utilizó sus poderes muchos años por miedo. Nadie cree en las brujas, pero cuando descubren una, la matan, se dice a sí misma. Pero, ¿por qué no utilizar sus poderes para obtener todo lo que quiere? Paula ha guardado en el vasto cofre de sus silencios una íntima seguridad. Algo le dice que ella puede. Ha dejado irse la infancia entre balbuceos y esperanzas. Está viendo pasar su juventud. Ahora tiene 25 años y sus padres han muerto. Solo queda su tío con ella en la casa. Su primer intento de brujería es hacer aparecer unos bombones de chocolate, lo cual logra hacer. De ahí en adelante, el cuento narra cómo Paula progresivamente se rodea de lujos que, por supuesto, la convierten en el objeto de envidia y especulaciones malignas. Sin duda, el episodio más tétrico fue cuando convirtió a su muñeca en una niña, a la cual luego tuvo que matar y enterrar, puesto que era imposible explicar su existencia. Los habitantes del pueblo llegan a pensar que Paula se ha dedicado a la prostitución, pero les extraña que nunca la ven acompañada de hombres, así que el misterio que la rodea crece. Sus amigos, antiguos pretendientes, convencidos del imposible, comprueban tanta felicidad en la mirada de Paula. Ahora hay como un brillo de fósforo en sus pupilas claras. Después de la muerte de su tío, Paula decide que ha llegado el momento de mudarse a una nueva casa. Sería muy extraño que una edificación apareciera en un instante en un lote vacío. Por lo tanto, Paula se toma la molestia de simular su construcción. Y por supuesto, cuando la gran mansión estuvo lista y bellamente decorada, Paula hizo aparecer un amante con quien disfrutarla. Paula enferma y muere. Al funeral solo asisten su amante y sus amigos de la infancia. Amigos, todos hombres, que la acompañan muy a pesar de que sus respectivas esposas y familias lo desaprueban por completo. Si quieres saber qué pasa con el amante, la casa y todo lo que había en ella, te recomiendo leer este cuento de Julio Cortázar. Yo soy Yareli Gamiño, les agradezco su compañía en este círculo de lectura y los invito a seguir adentrándose en el maravilloso mundo de los libros. Muchas gracias, Yareli, nos dejaste intrigados con esta lectura. Esperamos haber despertado la curiosidad de nuestros radioescuchas para que busquen este cuento, ya sea en internet o en cuanto se pueda en las librerías y bibliotecas públicas. Antes de pasar al segundo bloque del programa, vamos a nuestra sección musical, en donde escucharemos la melodía Que Viva Mi Música, del grupo de cuerdas Ñundeya Musical de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca. Disfrútenla con nosotros. Tradiciones y costumbres siempre se van olvidando, y aunque pase mucho tiempo, aún lo sigo recordando. Tradiciones y costumbres
siempre se van olvidando, y aunque pase mucho tiempo, aún lo sigo recordando. La generación de ahora siempre se van a la moda, y en eso viven pensando, a cada momento llora. La generación de ahora siempre se van a la moda, y en eso viven pensando, a cada momento llora. Ya con esa y me despido, ya me voy a retirar, ya todo yo les recuerdo, no olviden su dignidad. Ya con esa y me despido, ya me voy a retirar, ya todo yo les recuerdo, no olviden su dignidad. Ya estamos de regreso en Comunidad INEA Radio. Esperamos que se hayan parado a bailar con esta canción. Y antes de continuar con las siguientes secciones, vamos a compartirles nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros y además puedan encontrar mucha información, datos importantes y por supuesto todo lo que nos quieran decir a través de estas redes. En Facebook tenemos una cuenta que es @INEA Nacional. En Twitter pueden encontrarnos como @INEAMX. Tenemos también un canal de YouTube que es INEA Nacional, en donde pueden encontrar algunos videos, programas pasados, tanto de televisión como de radio y muchas cosas más. Así que ya saben, en YouTube estamos como INEA Nacional. Y por último, en Instagram tenemos una cuenta a donde ustedes pueden accesar a través de INEA-MX. Escríbanos, estaremos muy contentos de leerlos. Ahora vamos con Elizabeth Duarte, quien nos hablará de un personaje mexicano a propósito del aniversario por su nacimiento el 30 de octubre de 1873. Él es Francisco I. Madero en... Hoy recordamos... Francisco I. Madero. Hoy recordamos un político mexicano cuyo pronunciamiento contra el porfiriato desencadenó la Revolución Mexicana. Un hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas y sincera preocupación social, es Francisco Ignacio Madero, quien superó mediante las urnas la dictadura de Porfirio Díaz. Presentó su candidatura como cabeza del partido antirreeleccionista en los comicios de 1910, tras su detención en plena campaña electoral y verse forzado al exilio. Externó que solo un levantamiento popular podía traer un verdadero cambio. Miembro de una caudalada familia de terratenientes e industrialistas, Francisco I. Madero estudió en Francia y Estados Unidos. Para su regreso a México, en 1892, se estableció en San Pedro de las Colinas, haciéndose cargo de la hacienda familiar. En esta etapa puso de manifiesto su espíritu progresista y emprendedor, modernizando los sistemas de cultivo y de riego, esforzándose en mejorar la situación de sus trabajadores. Aunque ya para aquellos años albergaban las ideas democráticas y de reforma social, así como una preocupación por las condiciones de vida de los campesinos, no empezó a participar activamente en la política hasta muchos años después. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz fue considerado como el evento del inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Durante este conflicto, Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció el 6 de noviembre de 1911. Para 1913 fue traicionado y asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez.
El 20 de noviembre de 1910 decidió iniciar la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila, pero debido a la poca fuerza que logró reunir, partió hacia Ciudad Juárez, Chihuahua. Logró escapar a Estados Unidos y después San Antonio, Texas. Promulgó el Plan de San Luis, una llamada a las armas firmada en San Luis Potosí, que con el lema sufragio efectivo, no reelección, por fin causaría la renuncia del presidente Díaz en 1911, seguida de una guerra civil de 10 años en la que morirían más de 1 millón de mexicanos. En medio de estas luchas fue ganando relevancia el general Victoriano Huerta. Gozaba de la confianza de Madero. Ya había logrado derrotar a Pascual Orozco, comandante de las fuerzas que debían defender al gobierno. Huerta protagonizó una célebre e ignominiosa traición durante la llamada Decena Trágica, nombre con que son conocidos los violentos sucesos acaecidos en la capital mexicana del 9 al 19 de febrero de 1913. Con el beneplácito de Estados Unidos, Victoriano Huerta derrocó a Madero y mandó fusilar alegando que había intentado escapar. De este modo, Francisco y Madero, que no había conseguido en vida mantener unidos a los revolucionarios, tras su muerte se convirtió en un símbolo de la unidad de la revolución contra el usurpador de Huerta. Un país de desarrollo a la educación desde el estado de Sonora los saluda Elizabeth Duarte. Los invito a continuar con nosotros aquí en Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Elizabeth. Un gran saludo a todos los compañeros allá en Sonora desde donde transmites. Te esperamos la próxima semana con más información. Vamos ahora a pasar a nuestra sección culinaria, en donde Pati Tirado siempre nos comparte deliciosas recetas con historia. Y por supuesto, hoy no es la excepción, pues también nos va a dejar con un antojo. Hoy nos hablará del único y 100% mexicano pan de muerto, que adorna las ofrendas mexicanas y nuestras mesas en esta época del Día de Muertos. El sabor de mi pueblo. El pan de muerto es parte fundamental de la tradición del Día de Muertos que celebramos en México el día 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, esta pieza de la panadería mexicana tiene su propia historia. Cambia dependiendo de la región de nuestro país y solo está a la venta durante esta época del año. Se remonta a tiempos prehispánicos. En aquellos tiempos se mezclaba con cierto ritual de sacrificio. Se dice que con la llegada de los españoles y los europeos, al ver esas tradiciones, se sorprenden y lo consideran algo muy fuera de lo que están acostumbrados. Entonces, ellos con sus masas y su trigo empiezan a fusionar esas costumbres con la panadería. Tradicionalmente lo representan en un bollo redondito, que es el cuerpo del difunto. En la parte de arriba ponen lo que llaman los huesitos o dedos y brazos del difunto, o las canillas, que son como si fueran unas lágrimas o llanto del difunto. Y por último, en la parte de arriba colocan lo que llamamos la bolita del centro, que representa el cráneo. La forma de hacerlo y consumir cambia de acuerdo a las regiones de nuestro país. En el centro, como la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala, el pan de muerto se hace con mantequilla y azúcar. En Guerrero y Oaxaca lo representan de una forma más ovalada, un poquito más oscuro porque le ponen piloncillo y por lo general lo decoran con semilla de ajonjolí blanco. En Chiapas y Yucatán lo aromatizan y también le llaman pan de yema. Se le llama así por el colorido que tiene, que es un poco más amarillo, y en la parte de arriba le ponen una pasta de azúcar. Te comparto una receta sencilla del centro del país. Ingredientes para 10 piezas chicas o uno grande. Una cucharadita de levadura, 4 tazas de harina, 7 huevos, 1/4 de taza de agua tibia, una cucharadita de sal, media taza de azúcar, 125 gramos de mantequilla y azúcar para espolvorear. Preparación: precalentar el horno a 180 grados centígrados. Revolver la levadura con agua y una cucharadita de azúcar. Asegurarse de que no queden grumos y que la mezcla quede homogénea. En un recipiente aparte, mezclar la harina, la sal, 6 huevos, la mantequilla derretida junto con la mezcla de levadura y azúcar. Amasar todo muy bien, poner la masa en un recipiente, taparlo y dejar reposar por 1 hora hasta que duplique su volumen. Separar 1/3 de la masa para hacer los huesos. Con el resto de la masa, formar las bolitas de pan según el tamaño que quieras. Con la que separaste, formar los huesos y una bolita y después agregarlos a la bola. Barnizar el pan con el huevo y meterlo al horno por 40 minutos. Sacar el pan
y espolvorear con azúcar. Regresarlo al horno 10 minutos más, sacarlo y servir. Hay quienes lo acostumbran a rellenar de nata, crema batida, incluso con jaleas o chocolate. Lo importante es que tengamos esas tradiciones y no perderlas. Te invito a poner tu altar en casa y una ofrenda con el pan de muerto. Yo soy Patricia Tirado y les invito a que nos sintonicen para compartirles más recetas aquí en su programa Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Patti. Sin duda el pan de muerto en sus diferentes versiones no puede faltar en nuestras ofrendas, pues es un alimento que gusta a todos los mexicanos. Estamos por terminar este programa, pero antes de despedirnos, vamos a escuchar a Leonardo da Silva, que hoy nos presenta una escalofriante historia llamada La Casa Decorada. Esto es Leyendas para soñar. En todos los vecindarios hay siempre rencillas entre los habitantes, rencores, acusaciones, envidias que destruyen relaciones y crean enemigos. Eso es precisamente lo que les ocurrió a Charlotte y Katy, dos vecinas enfrentadas por el amor de un chico desde los tiempos de la escuela. Ambas residían en un barrio familiar de súper lujo, en el que cualquier excusa era buena para competir. Precisamente ese año se celebraba un concurso en el que el premio se lo llevaba el vecino con el mejor disfraz y la casa mejor decorada. Charlotte contrató a una diseñadora que confeccionó un disfraz de vampiresa digno del escenario de cualquier película de terror. Por su parte, Katy no se quedó atrás y eligió un disfraz de bruja que resultaba mucho más aterrador. Tampoco escatimaron recursos en la decoración de sus casas. Iluminación, humo, telarañas, calabazas, esqueletos y todo tipo de monstruos adornaban las fachadas. Comenzó el concurso de Halloween y, como era de esperar, Charlotte y Katy quedaron finalistas. Charlotte, conocedora de su belleza, decidió mostrar parte de sus encantos, cosa que agradó muchísimo al jurado masculino, quien con sus votos le dio el premio al mejor disfraz, algo que indignó a Katy. Después comenzó el segundo concurso y de nuevo las casas mejor decoradas eran las de Charlotte y Katy. Charlotte dio comienzo al espectáculo. Fuegos artificiales, luces y música, una decoración impecable. Y su sorpresa final, la aparición estelar de más de 50 gatos negros, dispuestos a acampar a sus anchas por todas las esquinas de la casa. La gente quedó fascinada, y Katy también, pues no se esperaba que su rival fuese a dar un festival de tan alto nivel. Decidió ir corriendo a casa a preparar todo, pues el jurado la visitaría en menos de 10 minutos. Había contratado bailarines y técnicos de sonido profesionales, y cuando el jurado llegó a su casa, hasta ese momento completamente a oscuras, empezó a adquirir luz. Una pantalla en cada una de las ventanas mostraba imágenes de asesinos. De los altavoces salían gritos terroríficos que dejaban entrever torturas, y poco a poco la fachada se llenaba de sombras y salpicaduras de sangre. Al ritmo de Thriller de Michael Jackson, el grupo de baile, disfrazado de zombies, apareció en el jardín, que había sido decorado como un cementerio, y comenzó a bailar en forma sincronizada al ritmo del famoso video. La gente estaba disfrutando muchísimo y todo estaba saliendo según lo esperado, mientras Katy permanecía escondida en la copa de un árbol, allá en su jardín, preparando el truco final. Debía aparecer volando de un complicado sistema que habían montado unos especialistas en escalada. Sus nervios estaban a flor de piel y eso provocó que Katy tuviera un error mortal. Fijó mal la cuerda y al soltarse del árbol para aparecer volando,
La cuerda se le enredó en el cuello y empezó a ahogarla. Pataleó, pero la música y la oscuridad no ayudaron en esa lucha por su vida. La gente estaba totalmente impresionada, pensando que lo que ocurría en el árbol formaba parte del espectáculo. Aplaudían y reían mientras coreaban el nombre de Katy. Katy. Ella murió asfixiada ante decenas de personas que no sabían lo que estaba ocurriendo. No fue hasta el día siguiente cuando el marido de Katy se dio cuenta de que la bruja que había ahorcado en su jardín era su esposa. Escalofriante, ¿no? Este tipo de historias son las que se cuentan en estas fechas por las calles de Estados Unidos y algunos países que celebran el 31 de octubre el Halloween. Yo soy Leonardo da Silva Vieira y regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio con Alejandra y Francisco. No le cambien. Nos dejaste con la piel chinita, Leonardo. Te esperamos la próxima semana con más historias. Un gran saludo. Y con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía durante estos 30 minutos. Nos despedimos desde la Ciudad de México, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez, como siempre, en la realización. Víctor Lagunas, Vero Ruiz, Yareli Gamiño, Elizabeth Duarte y Leonardo da Silva en los reportajes especiales. Patricia Tirado, Ricardo Vergara y Javier Bonilla estuvieron en la investigación, con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Recuerden que tenemos una cita aquí en Comunidad INEA Radio la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI.